A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esta semana, que es una semana de feriado, creo que es el momento oportuno para reflexionar sobre lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Nacional. Una asamblea que parece que por fin despierta y que por fin recuerda cuáles son sus tareas. No solo legislar, sino también fiscalizar. El juicio político al fiscal Vaca fue una continuación que no nos decepcionó después de lo que fue el momento en que se decidió ese juicio y a su vez se sacó de la presidencia a José Serrano. ¿Qué opinas, Cristian, de lo que ha pasado? Marta, amigos televidentes, buenas noches. Abril fue un mes de los más terribles que hemos enfrentado en los últimos años en Ecuador, tanto por los hechos de sangre como por la conmoción que generó todos los sucesos en la frontera norte, pero al menos al final de mes nos dejó este buen sabor de la acción de la Asamblea Nacional al destituir con 128 votos a Carlos Vaca Mancheno. Yo también saludo esa acción. Hace algunas semanas habíamos tenido la presencia aquí de Henry Cucalón, que justamente había explicado que no iban a permitir que la figura de Vaca Mancheno como fiscal general no sea sancionada y censurada en la Asamblea Nacional. Y es una buena señal. Y yo también creo que puede marcar un antes y un después de lo que es la composición de las mayorías al interior de la Asamblea. Y pues ahora en lo que tenemos que enfocarnos es en buscar a la persona idónea y adecuada para que reemplace a Carlos Vaca. Claro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la tarea de un poco ponerle al acelerador a ese proceso de selección del nuevo fiscal, que es a través de un concurso, porque ahorita estamos en una figura que hay un fiscal encargado, que sería el señor Genrea, pero a su vez otra fiscal que podría ser que sea la que se encargue después, que es Tania Moreno, si Tania Moreno regresa. Esa figura no está muy clara cómo va a funcionar. Tania Moreno era realmente la fiscal subrogante, es una persona con muchos cuestionamientos también, y a su vez Genrea entró como subrogante por la suspensión a la que se sometió a Tania Moreno. Entonces la suspensión de Tania Moreno va a terminar en un periodo antes de que se haya logrado completar probablemente el concurso para elegir al nuevo fiscal, que tiene que tener esas características. La pregunta es qué va a pasar en este interinazgo en la Fiscalía del Ecuador. Bueno, será un interinazgo que a mi modo de ver va a estar ejecutado por Genrea hasta que escojan al nuevo fiscal general de la Nación. Y yo no veo posibilidad de que Tania Moreno, fiscal subrogante que en este momento se encuentra con una licencia, llamémoslo así, pues pueda recuperar ese cargo. Yo la siento que está más fuera del Ministerio Público que dentro. De hecho, hemos observado cómo se han dado los procesos. Primero, José Serrano ha sido sancionado de una forma muy clara y muy contundente por la Asamblea,
Lo mismo ha sucedido con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. No encuentro por qué Tania Moreno, que ha sido parte de esta guerra tripartita, no sea sancionada. De hecho, creo que el escenario mayor es que ella salga de la fiscalía. De pronto es una de las personas que tiene mayor experiencia y mejor manejo técnico en lo que significa la construcción de acusaciones al interior de la fiscalía, pero bueno, o sea, son los juegos políticos. Ella tomó una posición, nadie ha ganado en esa posición. Creo que lo único que ha ganado es la sociedad y la democracia con su salida, y ella no va a participar ni la vamos a ver como subrogante. Es mi opinión. Y después de que termine los 90 días de licencia que ella tenía, pues lo más probable es que veamos que ella va a ser retirada de esa función y no volverá a la fiscalía. Tendrá que dedicarse a otro tipo de actividades. Claro, este mismo portal, el portal de milhojas.is, publicó una investigación donde había un rol muy grave de Tania Moreno en el tema de cómo se hizo la investigación, cómo fue la instrucción fiscal por el famoso caso de los pases policiales que involucraban a José Serrano. Eso nos deja además en otra disyuntiva, ¿no?, que es el tema de la otra pata de la justicia. Tenemos esta posibilidad, hay que esperar que esta posibilidad sea abrazada adecuadamente. No queremos ver otros cambios como cuando se sacó al vicepresidente Glass merecidamente para luego ver una figura también cuestionada como la señora Vicuña. Queremos realmente tener un fiscal capaz, un fiscal probo y un fiscal valiente, porque en las circunstancias que vive el Ecuador hacen falta esas tres cosas. Hace falta que tenga la capacidad, hace falta que tenga la probidad y hace falta que tenga la valentía. El Ecuador está en este momento, por los mismos sucesos de abril, enfrentando una situación de extorsión de una banda narcoterrorista en su frontera norte, y eso implica también una fiscalía que esté muy firme para investigar, para procesar a quienes resulten de estos eventos de la frontera norte, pero también a quienes permitieron que se haya llegado a esa situación. Y con una condición de justicia sobre todo, ¿no? En debido proceso. Claro, el debido proceso es necesario. Claro, el momento en que tú me dices de esta forma en que ellos han actuado, pues antes de la salida del fiscal general estuvo en los micrófonos de este medio hablando, ¿no es cierto?, de telesucesos y de radiosucesos, los cuales veíamos al fiscal que prácticamente extorsionaba con sus declaraciones, ¿no? Casi como la extorsión que hacen los delincuentes al otro lado de la frontera. Yo creo que el nuevo fiscal, primero, hay que forzar al régimen institucional y hay que forzar al presidente de la República a que se escoja la persona más proba y más justa que podamos encontrar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no podemos pensar en una figura que no sea mejor que Vaca Mancheno. Si es que escogen a una persona con su talante, con su carácter, con su capacidad reactiva, no estamos ganando absolutamente nada, era mejor mantenerlo. Lo mejor es encontrar una persona proba que permita al Ecuador recuperar en algo la esperanza de justicia, y pues debe estar en nuestras manos en que le exijamos al mandatario escoger a la mejor persona. Yo estoy totalmente de acuerdo que no puede ser una persona como la vicepresidenta de la República, porque no podemos ir, imagínate el retroceso institucional, ni siquiera que me gustaría pensarlo. Mira, yo lo que estábamos también pensando era, yo me quedé con una reflexión, ¿no? Porque dentro de todo lo interesante que fue lo que vimos ayer, también hubo un nivel de decepción. Todos esperábamos las revelaciones de Vaca Mancheno, queríamos saber qué era lo que tenía que decirle al país, qué era lo que tenía que decirle al país sobre la frontera norte, qué era lo que tenía que decirle al país sobre otros asambleístas, porque él además vendió la imagen de que él era indispensable en este aciago momento que vive el país, que era indispensable él para mantener el frente unido, el frente interno, para poder enfrentar el reto que era Huacho y para poder enfrentar a quienes habían posibilitado que existan figuras como Huacho. Y de pronto llegó
y se quedó callado. Fue muy gracioso porque hay una imagen de José Serrano sentada en primera fila. Lourdes Tibán dice que ese no era el puesto de José Serrano, mirando amenazadoramente a Vaca, y a un Vaca que ni siquiera casi menciona a José Serrano en su discurso, después de que en todos los medios parecía que hiciera insinuaciones sobre él. Entonces no era tan valiente el fiscal Vaca, no era tan indispensable el fiscal Vaca como nos quiso hacer creer a los ecuatorianos. No estaba el fiscal Vaca tan dispuesto a enfrentar todo, porque ayer tuvo su oportunidad y la dejó pasar. Es que Vaca, desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, ha sido un lago de incertidumbres. O sea, lo hemos visto titubear de forma clarísima. En el caso Odebrecht, en el caso Jorge Glass fue clarísimo. Él solo tomó una postura en la medida en que se hizo público y evidente la presencia de videos filtrados de gente relacionada a Ricardo Rivera, y cuando esos videos en los que se veía manejar dinero, contar dinero y abusar de chicas jóvenes, solo entonces tomó una posición clara, porque era imposible, era insostenible. Pero hasta entonces él siempre fue el hombre que respetó al poder, el hombre que respetó a Glass, el hombre que le dio todas las facilidades. Solo a partir de ahí cambió. No cambió por las delaciones de la información existente que efectivamente señalaban a Jorge Glass y su entorno como los responsables. Y dentro del entorno de Jorge Glass hay una serie de personas que no han sido tocadas. Entonces, este mar de incertidumbres que se ha reflejado en el principal caso de corrupción, que es el de Glass, manejado por Vaca Mancheno, pues te deja evidencia la oscuridad que existe en el resto de temas, ¿no? Claro, al nuevo fiscal le va a tocar por fin activar una instrucción fiscal por el tema de la intermediación petrolera. Y ahí estamos hablando de grandes nombres. Estamos hablando de Enrique Cadena, estamos hablando del propio Rafael Correa, estamos hablando de cargos con peso, no solamente por el tema de asociación ilícita contra el propio Jorge Glass y contra toda la gente que manejó el tema de comercialización del petróleo con China. Y por otro lado también el mismo tema China, porque esa es nuestra relación en las ventas anticipadas de petróleo de China. Fue una especie de operación donde por los dos lados nos golpearon en el lado de la comercialización y nos golpearon en el lado financiero, que acaba de salir ahora con el informe de la comisión de este grupo que armó para investigar la deuda el contralor Celi. Y entonces tiene ese otro tema la fiscalía, todo el tema de la deuda externa, nuevamente el primer sindicado Rafael Correa. Temas que han quedado de lado o que donde solamente han llegado hasta el nivel medio, como es el tema de la refinería del Pacífico. Perdóneme, el señor Capaya no hizo las cosas solito. ¿Dónde está la fiscalizadora azul y quienes lo habían contratado, Worley Parsons? Y estamos ahí hablando de transnacionales y volvemos a Rafael Correa. Y lo mismo en la refinería del Pacífico. Y cuando se investiga en la refinería del Pacífico y a ese directorio que hizo contratos con Odebrecht, topamos incluso gente que ahora son asambleístas, como el señor Pavel Muñoz. Es decir, todos los caminos llevan a Correa a través de una serie de cortapisas que son los funcionarios. También creo que es importante señalar que la caída de Vaca Mancheno nos coloca en otro paradigma. Hasta el periodo de Vaca Mancheno creíamos que la única forma de pensar en llegar a Rafael Correa era a través del caso Balda. Así es. Y en realidad ahora tenemos que pensar, nosotros tenemos que preocuparnos en la ruta del dinero, algo que Vaca Mancheno jamás se interesó en profundizar. Al menos eso es lo que públicamente yo debo entender, porque no dio muestras de acercamiento a la sociedad civil, a la prensa, a las organizaciones no gubernamentales, a los activistas, y efectivamente decir, nosotros tenemos interés de seguir cuál es la ruta del dinero, ni siquiera para recuperarla, para encontrar efectivamente toda la cadena de corrupción que se dio en el Ecuador. Él no estaba interesado. Por eso es que tenía de alguna manera la oposición enorme de personas como
como César Montúfar, Fernando Villavicencio, y dicho sea de paso, quienes estamos aquí presentes hemos sido los más fervientes críticos solicitándole a la Fiscalía General del Estado que dé un paso para conocer la ruta del dinero. No la conocimos en Odebrecht, no la hemos conocido en el caso de Refinería Esmeraldas, mucho menos en el de Refinería del Pacífico. Bueno, pues puede ser el momento. Habrá que pedirle al nuevo fiscal eso. Mire, el nuevo fiscal tiene que tener legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Vaca no tenía ninguna de las dos. De origen no era legítimo, simplemente llegó a la fiscalía por ser el asesor de Rafael Correa, iba como una especie de guardaespaldas de Rafael Correa en la fiscalía, y en el ejercicio tampoco es que cambió su posición y empezó realmente a resolver estos temas tan graves para el país. No, era un hombre que arrastraba los pies y que solamente cuando las circunstancias externas lo empujaban, actuaba, y siempre de manera mínima y timorata. El nuevo fiscal no tiene que hacer caso, no tiene que hacer eso. Ahora, la otra cosa, el otro lado de la moneda para poder recuperar la justicia en el Ecuador es el Consejo de la Judicatura. Y óyeme bien, digo el Consejo de la Judicatura y no solamente el señor Gustavo Yalc Robben, porque Gustavo Yalc Robben se rodeó de un grupo, de un núcleo, que da igual si solamente sacas a Yalc y sigue el resto, es como estos monstruos míticos con varias cabezas. Tanto los nombres como la estructura siguen legitimados. Así es. Y entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la capacidad de investigarlos, pero sería momento de que la Asamblea, ya que empezó con que no pierda la viada, como se dice popularmente, y que dé paso al juicio político, al Consejo de la Judicatura, que con sobradas pruebas había presentado el asambleísta Bernal. Es que las pruebas son en extremo, o sea, son imbatibles. Sí. Las pruebas son imbatibles y tan fuertes como las que llevaron a la destitución de Vaca y de Serrano de la presidencia de la Asamblea. Así de fuertes. Lo que pasa es que yo no sé, tal vez la sociedad, tal vez la Asamblea ha estado muy acostumbrada a ver escándalos de un rigor tan enorme y no actuar, que siento que todavía, o sea, hasta la semana pasada, la destitución de Vaca, es como que si no terminaba de despertar. Bueno, ahorita tenemos una cosa que ya es una vergüenza internacional. Los informes sobre el manejo corrupto de la justicia llegaron hasta Human Rights Watch, una de las organizaciones más importantes de derechos humanos a nivel mundial. Una organización mundial de derechos humanos hizo un reporte sobre la metida de mano en la justicia y el rol de este Consejo de la Judicatura, que dejó en vergüenza a Gustavo Yalc. Gustavo Yalc, que había tenido un evento internacional sobre la justicia que ya estaba programado hace mucho tiempo, cerró ese evento con esta denuncia gravísima, con este informe gravísimo de Human Rights Watch. Y nuevamente, o sea... ¿En dónde fue? Human Rights Watch lo acaba de presentar en Ecuador, se lo acaba de enviar hace 10 días al presidente Lenín Moreno, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acaba de hacer una entrega pública de este informe sobre la justicia en Ecuador. Entonces creo que, señores asambleístas, esto es un poco como lo que pasó con el caso de Brexit y los Panama Papers. Ya de afuera, la corrupción ecuatoriana no puede ser simplemente tapada, ponerle una tapa sobre ese basurero y querer sentar a alguien allí para que no se vea. No, nos están viendo de afuera y nos estamos viendo mal. Y es el momento de que no solamente Yalc, sino todo su entorno deje la judicatura. Digamos que es un despertar internacional, es como internacional, que una crítica y además estamos hablando no solamente de ellos, hay varias organizaciones internacionales que tienen que ver con procesos de observación de calidad de la justicia que están mirando lo que pasa en Ecuador, y ahí sí es realmente
Un honor también para Fundación Mil Hojas, que fuimos mencionados en ese informe como parte de la gente que envió información relevante que sirvió para elaborar ese informe. No, es que no había información extra de las cuales ellos se puedan basar, aparte de la veeduría que la propia Judicatura realizó cuando hubo todo este proceso de transición. Más allá de eso no había. Entonces es un gran aporte para el país. Claro, y es la prensa y son los organismos, los activistas de derechos humanos de la sociedad civil quienes han impulsado todos estos procesos. Y entonces eso es importante, es la sociedad. La sociedad está marcando el paso, la sociedad está rayando la cancha. Se dijo mucho que había muchos esfuerzos por salvar a Vaca Muancheno y era tan evidente que eso era inaceptable para la sociedad ecuatoriana que los asambleístas tuvieron ahora sí que actuar como mandatarios y aceptar que el pueblo es su mandante y mandar a la casa Vaca Muancheno. Creo que en el caso de YALC y de todo el Consejo de la Judicatura vamos por ese camino. Hay que recuperar la justicia del Ecuador. Este es el único país donde quien manejaba la fiscalía y quien manejaba la justicia, sus cargos anteriores eran ser asesores del presidente de la República. Esa falta de independencia costó mucho, y yo diría que hasta costó vidas. Bueno, hay que recordar que todo esto se originó con una publicación realizada entre Mil Hojas y Focus, en un reportaje que se llama El peculado del fiscal general, que fue trabajada en la redacción de Mil Hojas y publicado en los dos portales, que dio paso a todo este tema, en el cual efectivamente se explica cómo aparece este informe desaparecido, famoso, de los gastos que había realizado el fiscal general del Estado cuando dirigía el entonces de la Comisión 30S, con gastos reservados que nunca pudieron justificarse por qué lo hicieron. De ahí arranca todo, ¿no? Estamos hablando del mes de febrero y ha tenido que llegar el mes de abril para tener un desenlace fatídico para José Serrano, porque quedó en evidencia que es un hombre capaz de todo, ¿sí? Fatídico para el ex fiscal general, porque quedó en evidencia de que no cumplió el debido proceso y que tenía acuerdos previos cumplidos. O sea, imagínate qué terrible que llegue un fiscal general con acuerdos para cumplir en la fiscalía. Es el hombre más poderoso del país luego del presidente de la República, y llegaba con una agenda predeterminada. Triste para la fiscal Tania Moreno, ¿sí?, que tuvo que tomar partido en favor de José Serrano, pero todo esto ha quedado en evidencia por el trabajo de la prensa también, ¿no? Así es, el trabajo de la prensa y por una ciudadanía además que cada vez exige más respuestas. Una ciudadanía a la que también hemos visto tomándose la Plaza Grande, exigiendo por sus desaparecidos y sus muertos. Exigiendo esta semana que pasó también fue el cumpleaños del fotógrafo que fue asesinado vilmente. De Paul Rivas. De Paul Rivas. Hay una exposición en la ciudad de Quito todavía de su fotografía. Un mes se ha cumplido de un hecho tan fatídico y de un poco un país que por lo menos hay algo que nos reconocen de afuera, que no nos resignamos ni vemos como normal esas cosas. Y creo que uno de los méritos de los ecuatorianos y una de las cosas por las cuales tenemos que seguir luchando en Ecuador es por no normalizar jamás esa violencia. No podemos permitir que se normalice, no podemos ser indiferentes. La indiferencia cuesta demasiado, la indiferencia mata. Pues de alguna manera estamos, el hecho del cambio, el hecho de pensar ya en un nuevo fiscal que efectivamente le interese participar de lleno y independientemente de la investigación es esperanzador. Los dos cambios que el presidente ya anunció para los ministerios de Defensa y del Interior, que ya conocemos que ha sucedido, pues es esperanzador. O sea, al menos los cambios son importantes, independientemente de los nombres.
Y pues la sociedad ecuatoriana le toca hacer lo mismo, o sea, no conformarse nunca, porque a los ecuatorianos siempre nos han pesado los muertos, siempre. Si es que preguntamos a muchos en la calle, sabe quiénes son, ¿sí? Saben qué sucedió y no se los olvida. No se los olvida, desde los hermanos Restrepo, desde el caso de Jaime Hurtado, Froilán Jiménez y ahora los periodistas. Entonces, el objetivo es no olvidar. Y por eso hacemos programas como estos, para no olvidar. Porque esa memoria presente, esa memoria además que no queda en inacción, sino que se convierte en exigencia, es algo para lo que trabajamos, los que hacemos periodismo de investigación y quienes hacemos este programa. Esa memoria que al final es un combustible para la libertad. Muchísimas gracias a todos por habernos tenido en sus hogares y realmente pues empecemos este mes que empieza, esperemos que nos traiga también mejores cosas. Hasta la vista, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.